Yo tengo 84, le reporté. Casi llego a la fundación, pero bueno, los viejos se demoraron un poquito, pero tuve el privilegio de conocer personalmente y de militar con él, y le rindo mi más profundo respeto y admiración a don Dionisio Lozada. Lo conocí personalmente y trabajamos políticamente juntos acá en el distrito. Él fue concejal en el año 1963, cuando en el orden nacional había sido elegido el doctor Arturo Humberto Ilia. Y acá en Lanús había sido elegido como intendente otro radical, pero de otra tendencia, que fue don Miguel Monserrat. En ese momento, cuando se eligió el Consejo Deliberante, don Dionisio Lozada fue primer concejal por el Partido Socialista Argentino. El Partido Socialista Argentino estaba dividido entre el Partido Socialista Argentino, donde militaban Ramón Muñiz, Alicia Morbejú, Alfredo Palacios, y había otro sector, que era el Partido Socialista Democrático, donde estaban Antonio Solari, Peto, Américo Giorgi. Nosotros le decíamos Norteamérico Giorgi. En fin, cosa de la historia. Y en aquel momento tuve yo por lo menos el privilegio, siendo un hombre muy joven, de hacer algunas cosas políticamente junto con don Dionisio Lozada, que hoy me enteré que había sido el presidente de Estado, el primer presidente de esta biblioteca. En 1917, ¿y qué pasaba en Lanús? ¿Qué pasaba en el país? De septiembre. Si la memoria nos ayuda, vamos a poder hacer algún relato, y que no haya en este relato ni un punto ni una coma que no se ajuste a la realidad histórica. 1917, segunda década del siglo XX, años difíciles. Bueno, ¿cuándo en la Argentina no hubo años difíciles? Se produce en ese año nada menos que la Revolución Soviética. Hacía ya 3 años que había comenzado la Primera Guerra Mundial, luego del año 1914 a 1918. Hacía un año que gobernaba don Hipólito Yrigoyen, que asumió en 1916, después de un periodo también muy complicado, apasionante, porque mucho más atrás, en 1852, también habían ocurrido cosas que tenían que ver con lo que después fue nuestro Lanús. ¿Qué ocurrió en 1852? En 1852, en el mes de febrero, la batalla de Caseros, el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas, episodio importantísimo, que alguna vez podemos, si logramos acá mismo realizar algún impulso de historia, ver virtualmente cómo fueron esos años. Pero no se asusten, lo vamos a contar. El 1851 lo vamos mañana. Pero también ocurre otra cosa. Pocos meses después, el 7 de abril de 1852, se funda el partido de Barracas al Sur, con un desprendimiento de lo que era el partido de Quilmes. Y el partido de Barracas al Sur, pasados unos años, en 1904, pasa a ser el partido de Avellaneda. Y ya en ese entonces, Lanús era un pueblito chiquito todavía, pero ya con cierta importancia, formaba parte del partido de Avellaneda
Entre 1852 y 1904 ocurren muchas cosas. Entre las cosas que ocurren también es que por esos años, 1850, 52, por ahí, aparece por este territorio, que en esa época no era como es ahora, por supuesto, era pampa y cielo, aparece un señor que se llamó Anacarsis Lanús. Anacarsis Lanús. Que en realidad su apellido era Lanuse. Él era descendiente de vascos franceses que venían de los Pirineos, que se habían radicado en la provincia de Entre Ríos. Anacarsis nació en Entre Ríos y que era un señor de mucha guita, tipo terrateniente que tenía plata, pero plata de verdad. ¿Y qué quería hacer en este territorio? Fundar un pueblo, ¿para qué? Para ganar guita. Era un tipo empresario, está bien, bárbaro. Que después hizo cosas por la luz, hizo cosas por la luz. Sí. Hizo muchas cosas. Entre las cosas que hizo, porque era uno de los hombres, si no el hombre más acaudalado de la República Argentina, le dio la guita a Bartolomé Mitre para que fuera el diario La Nación. Así que bueno, tenemos el diario La Nación gracias a Anacarsis Lanús, que vino por esa época, ¿no? Bueno, en 1852, Anacarsis, la batalla de Casero, la fundación de Barracas del Sur. Pasa el tiempo, ocurren cosas. En 1861 la batalla de Pavón, que gana Mitre porque Urquiza subió al caballo y se fue al tranco para Entre Ríos. Y mientras tanto, algunas tropas federales que decían, pero ¿cómo este se va? Va a venir. Y esperaron, sí, sentado no, durmiendo en Cañada de Gómez. En Cañada de Gómez. En Cañada de Gómez. Esta maestra se pregunta todo. En Cañada de Gómez. Y sí, se fueron a dormir esperando que vuelva Urquiza para seguir la batalla. ¿Qué no va a ganar Mitre? Porque Mitre era un tipo que tenía una cantidad de condiciones, pero para la guerra era bastante salame, porque pasaron varias cosas en aquel. Bueno, pero ahí, en 1861, estos esperando, se quedan en Cañada de Gómez y se produce un hecho muy trágico, porque los unitarios vienen y degüellan a 300. Degüellan a 300, no fue un hecho menor. Fíjense todas las cosas que pasaron hasta llegar a la que se fundó la biblioteca. Bueno, y se salvan 3. Entre otros que se habrán salvado, se salvan 3. ¿Quiénes eran los 3 que se salvaron? Leandro Alem, José Hernández y Rafael Hernández. Quiere decir que si no se hubiesen salvado, no hubiésemos tenido el Martín Fierro, no hubiese fundado el Partido Radical y no hubiésemos tenido la Universidad de La Plata. Cada uno, bueno. En 1871, la fiebre amarilla, algunos los que tienen guita rajan para el norte, otros que tienen pero no tanta vienen para el sur y se asientan acá, en la zona donde actualmente conocemos mucho más por el Pompeo, pero que era el Edén argentino, siempre fue el Edén. ¿Por qué lo del Edén? Porque los que venían de la fiebre amarilla se sentaban por acá, veían un río de agua clara, porque en aquel tiempo andaba la riachuela, había quintas, arboledas, y decían, esto es un Edén, el Edén que es el paraíso. Y siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas hasta que, como dije, llega 1904 y el Partido Barracas al Sur deja de llamarse así y se llama Partido de Llanera. Y ya acá había una localidad que era el pueblo de Lanús que pertenecía al Partido de Llanera. Y bueno, veníamos de la generación del 80.
de la generación del 80 que esa tendencia, esa forma de gobernar, ya venía de 1862, cuando Mitre es presidente, después lo sucede Sarmiento, después Avellaneda, y después de Avellaneda General Roca, 1880, ahí la generación del 80, donde hay, bueno, tipo de peso intelectual, pero bueno, conservadores, gobiernos oligárquicos, país rico, para poco, que la mayoría corría la coneja como pasa siempre a lo largo de toda la historia, ¿no? Y donde ocurren también cosas, porque en 1902, andás preparando la viola. En 1902, un señor, Miguel Cané, a quien todos recordamos como Juvenila, es autor de la ley 4144, que la ley de residencia es una de las leyes represivas más brutales que han existido en este país. Y bueno, todavía tenemos calles que llevan estos nombres, y no me parece mal, bueno, llevan el nombre en algún momento, y con esas temperaturas juveniles, a nosotros queríamos cambiar el nombre de las calles, pero sacarlo de la nomenclatura también es borrar la historia. Pero yo creo que sería importante, ante estos personajes, que sigan nombre, pero cada tanto con un cartelito, Teñato hizo tal cosa, ¿no? Bueno, y esa ley de residencia, que significaba que todo aquel extranjero que participaba de buenas o políticamente, que molestaba, podía ser deportado. Y que, bueno, causaba algunos dramas, ¿no? Porque si alguien era italiano, francés o alemán y venía acá y lo veían y no, lo deportaban a su país y acá quedaba, ¿qué quedaba? Quedaba la vida de Camposí. Y eso está muy reflejado, muy bien reflejado en un tango que se llama Al pie de la Santa Cruz, que si ustedes escuchan la letra, se van a dar cuenta de cómo nuestros poetas también fueron intérpretes en algún momento de los dramas argentinos. Arielito. Porque muchas de las villas que componen la división política del partido de Lanús, y no nos confundamos cuando decimos villas, villas es un lugar de residencia, un barrio, ¿no? No tienen una fecha de fundación fija, hay muchas que sí, que se han podido detectar, y otras que no, que han nacido. Esta villa obrera lleva su nombre porque allá, en la segunda mitad del siglo XIX, 1870 y algo, se crea acá cerca una fábrica que se llamó La Obrera, cuyos propietarios eran los señores Sever, Rossi y un apellido que hoy se nombró Camarini. Y Rossi, que era un inmigrante italiano, venía con alguna experiencia de cómo hacer conserva de dulce, instala una cooperativa que se llamó La Obrera. Y bueno, alrededor de esa fábrica se va haciendo un ramillete de casas que van dando nacimiento a esta zona que iba creciendo y se iba juntando con lo que hoy es el centro comercial de Lanús, que es la Villa General Paz, cuyo perímetro abarca las calles 29 de septiembre, que alguna vez se llamó San Juan, General, Ramón Cabrero, que alguna vez se llamó Generalario, Madariaga, y Eva Perón, que alguna vez se llamó Cardoso. Esa es la Villa General Paz, que en 1888 fue fundada por Guillermo Laeber.
Bueno, estos dos núcleos poblacionales iban creciendo, se iban arrimando. Hablan también de un cuarto integrante de esa sociedad que fue don Domingo Barceló, que tenía una quinta al lado de donde hoy está la escuela y la iglesia de Cristo Rey. Ahí al lado estaba lo que se conoció como la quinta de Domingo Barceló, que era miembro de esa familia muy nombrada y muy conocida, los Barceló de Avellaneda, cuyo personaje principal fue Alberto Barceló, que estuvo muchos años en la intendencia de Avellaneda en épocas que también sería lindo disponer alguna vez del tiempo para relatar lo que fue el partido de Avellaneda en aquel tiempo, donde también había hecho una cabeza de playa una organización judeo-polaca que era la Subunidad, que tenía, estímulos, como eran chicas que habían traído de Polonia, de Rusia, y eran blanquitas, ahí viene eso del tratante, de la tratante de blancas, ¿no? Yo recuerdo que mi viejo, que había nacido en 1890 y algo, siempre solía hablar del quilombo de las rusitas, que se intentaba ahí en Avellaneda. Bueno, esa red, la Subunidad, que hasta llegó a tener en Avellaneda su propio cementerio, que está todavía, no se usa, está ahí, donde decían que iban a sepultar a los impuros, ¿no? Y que había fábulas que en ese cementerio había enterrada riqueza. Todas no, eso no. Pero ahí hay enterrada una gran mujer, a la que hay que rendir homenaje, junto a otras mujeres que no se nombran, que no están en la historia, que fue Raquel Liber, que se liberó de la prostitución, que pudo hacer una denuncia y pudo terminar, a partir de su denuncia, con esa organización judeo-polaca. Y cuando se metió en semejante baile, el juez y el comisario que le pusieron el oído dijeron: pero mire que a usted la pueden matar. Y Raquel le contestó: solo se muere una vez. Esto fallece a los 35 años, pero ella fue una de las mujeres que hay que rescatar en la historia, como hay que rescatar a nuestra Pierina de Gatti. Pierina de Gatti, de acá del Remedio de Escalada, en la huelga de 1917 de los ferroviarios, cuando se estaba fundando esta biblioteca, envuelta en la bandera argentina, parada la vía delante de varios centenares de mujeres, porque ya esto había crecido, paró un tren que venía con la mayoría de recibir a los trabajadores de huelga. Hay que hablar de Pierina de Gatti. Es nuestra, es de acá, y hay que rescatarla. Como se puede rescatar también el papel de aquella gran agitadora social, pero que trabajaba con razón, era Juana Roux, gloriosa anarquista de la época, de la rebelión de las escobas, de todas estas cosas, y que fue la rebelión de las escobas. Y la rebelión de las escobas no fue otra cosa en el año 1907 que la protesta de los vecinos y de las vecinas para correr a escobazos a los oficiales de justicia que le querían cobrar los alquileres que no podían pagar en los conventillos. Esa fue nuestra mujer. Y también nuestros varones, porque la policía de Ramón Falcón mató de un balazo en la cabeza a un gran orador que tenía 15 años, que fue Miguelito Pepe. ¿Quién recuerda a Miguelito Pepe? Esto en las historias oficiales no está. Pero todavía algunos viejos memoriosos, y no tan viejos, porque hay jóvenes historiadores que son una gran promesa para la verdad histórica, rescatan de las páginas amarillas para traerlos a esta realidad. Y bueno, en 1917 acá en Lanús también pasaban cosas. Ya estaba la lucha de nuestros autonomistas en marcha, adelantada. Y esta lucha de los autonomistas comenzó en 1904,
Paralelamente, con la formación del partido de Avellaneda, que decimos, venía a continuar lo que fue Barracas al Sur. Y ahí en 1904, una quinta, que le decían el Rancho El Refugio, que estaba en Villa Industriales, que era propiedad de don Ignacio Claudio, apellido, y que aún perdura en Lanús, porque todavía tenemos la presencia de don Ricardo Claudio, que es un profesor, un joven profesor que debe tener 80 años, pero que engalana cualquier reunión por su capacidad, por ser buena persona, porque es un excelente poeta y porque es un extraordinario docente. Todavía lo tenemos entre nosotros, por ahí anda. A veces nos visita en la universidad y se prende con nosotros en alguna charla. Bueno, en ese rancho, el refugio de don Ignacio Claudio, se congregaba lo más granado de la sociedad de ese momento, que eran el Instituto Caraza, uno de nuestros primeros, por no decir el primer periodista, que dirigía el diario La Comuna, Juan Viterbo, que era un panadero, tipo de lucha, el señor Poza. Y bueno, se plantearon por qué nosotros no podemos elegir a nuestro intendente, tener nuestro cementerio. Y ahí comienza en 1904 la lucha por nuestra autonomía. ¿Autonomía de quién? Del Partido de Avellaneda. Éramos parte del Partido de Avellaneda. Y esa lucha continúa y dura 40 años, que no fue una lucha sangrienta, pero sí fue una lucha en el territorio de las ideas. Y ahí aparecen en ese entrevero algunos personajes destacadísimos de esta zona, como fue el doctor Neri, que convoca una asamblea en el año 1914, acá, donde está la Plaza Sarmiento actualmente, no la Plaza Sarmiento, perdón, la Plaza Belgrano. La Plaza Belgrano, esa la placita que está adyacente a la estación Lanús. La Plaza Sarmiento está acá, en la calle 9 de Julio, Guiri, Tuzangó y Ferrer. Esta asamblea se realizó en la Plaza Belgrano, que es la plaza que está al lado de la estación. Juntaron 3.000 personas en la lucha por la autonomía. E invitaron a hablar nada menos en aquel tiempo que alguien que venía pisando fuerte, que era el doctor Alfredo Palacio, que había sido elegido el primer diputado socialista de América en 1904, siendo joven. Había sido elegido por la Cuarta de Hierro, que era la sección electoral a la cual pertenecía La Boca. Por eso Florencio Sánchez, en una de esas publicaciones barriales, que tenían mucho predicamento de ese tiempo, con letra catástrofe, grande, letra catástrofe se dice así en periodismo, antes en periodismo gráfico, dice Florencio Sánchez, cuando es elegido don Alfredo Palacios, La Boca ya tiene dientes, como diciendo, bueno, acá va a haber un tipo que va a morir. Después, con el tiempo, los hombres políticos pueden cambiar, pueden gustar o no pueden gustar, pero en esa época lo que ocurrió fue eso. Y a esa asamblea viene a hablar don Alfredo Palacios y se destaca el doctor Negro. Y no descarto que entre esa juventud socialista, no era fácil ser socialista en esa época, podría haber andado don Dionisio Lozada, porque si fue presidente de esta biblioteca en el año 1917, en 1914 ya era un muchachón que seguramente andaría ya en estos avatares de la política. Y bueno, en 1917 ya hacía un año que gobernaba don Hipólito Yrigoyen, a quien le había entregado los atributos del mando victorino de la plaza, que había sido elegido por la ley Sáenz Peña, pero Sáenz Peña no pudo entregarle los atributos porque se había muerto. 2 años de Sáenz Peña, de Roque, y Victorino de la Plaza, quien entrega a don Hipólito Yrigoyen en 1916, que don Hipólito Yrigoyen tenía su historia, ¿no? Tenía su historia que venía de lejos, venía de la Revolución del 90, del 93, de la Revolución de 1905, todos episodios importantísimos.
y que tienen que ver con esta localidad, porque también hubo quienes participaron desde aquí, en aquel tiempo, de esas cosas. Y que ella dijo, oportunamente podemos ir sacando hilito por hilito de esta gran madeja. Bueno, 1917, 1919, la Semana Trágica, 1921-22, los fusilamientos de la Patagonia, que nosotros, remando con nuestra directora, Estela Pastorina, estamos haciendo la puesta en escena con las pupilas de San Julián, aquellas también grandes mujeres. Ustedes dirán, pero este viejo, ¿cómo defiende a las mujeres? Y me costó entenderlo. Porque imagínense que yo nací en 1938 y estoy criado en la cultura tanguera. En letras de tango que por ahí decía, miente al reír, miente al llorar, miente al sufrir al amar. No te olvides que ella mujer, no te dejes convencer de esa cultura. Ahora, dar este paso, bueno, claro, uno ha tenido hermanas, ha tenido madre, ha tenido esposas, sin plural, e hijas y nietas que te han dicho, no viejo, la cosa no es tan así. Bueno. Y toda esa década del 20 al 30, que le dicen los años locos. Los años locos porque la oligarquía se daba su vida. Los anchorenas viajaban a Europa, a Transilvania, y tomaban el té con vajilla de oro, que después se entretenían tirándolo al mar. Bueno, y que para tener leche fresca se llevaban la vaca. Por eso está eso de la vaca atada. Entonces, sí, búsquenlo, pueden encontrar por ahí lado. O los jóvenes piolas de la sociedad porteña se entretenían tirando manteca al techo en los cabarets de Francia. ¿Qué era tirar manteca al techo? Era poner manteca en el cuchillo y hacer tic y pegarla al techo. Digamos, hacían ostentación de riqueza y se mandaban la joda porteña. Los años locos, pero donde también ocurrían episodios trágicos, como fueron los fusilamientos de la Patagonia y la rebelión de estas mujeres, las prostitutas de Puerto San Julián, que se negaron a atender a los asesinos que habían matado a los trabajadores. Y bueno, en 1928, después del interregno de Alvear, también radical que gobierna en el año 22 y 28, asume don Hipólito Yrigoyen, que es derrocado en 1930 en una revolución que tenía también mucho olor a petróleo, y donde la situación del pobrerío no era sencilla tampoco. Y que en esa década del 30, nuestros autores de tango, en aquella época, bueno, que ya habían hecho una presencia cultural importante en la sociedad, reflejan también en las letras la situación, algunos con cierto gracejo y otras por ahí con aires de tragedia, ¿no? Y está reflejado en dos tangos con lo que cerramos nosotros este momento para dar paso después al maestro en serio, don Miguel Rodríguez. Y que se lo dejamos a cargo este momento